La Fundación Agropecuaria para el Desarrollo Argentino es una institución que desarrolla estudios e investigaciones con el fin de optimizar, ¿no?, la visión macroeconómica, los estudios que desde hace mucho tiempo vienen profundizando y hace este informe de estudio de precio, de composición de precios ya desde hace un tiempo. ¿Qué es el estudio de composición de precios, cuyos resultados vamos a compartir dentro de un ratito? Nos va a explicar Natalia Ariño, que es economista, que ella está en diálogo con Puntal AM, a quien ya le damos la bienvenida. ¿Cómo le va, Natalia? Paula la saluda. ¿Qué tal? Hola, muy buenos días, Paula. ¿Cómo están ustedes? Bueno, muy bien. Queríamos preguntarte qué es este estudio de composición de precios que ya vienen desarrollando desde hace tiempo desde FADA y cómo es que lo desarrollan, y cómo es que, de qué se compone el precio, qué es lo que pagamos cuando pagamos el precio, por ejemplo, de la carne, por ejemplo, de la leche, por ejemplo, del pan. Bien, este es un informe que nosotros elaboramos semestralmente en la Fundación y el objetivo principal es tratar de transmitir de la forma más clara y precisa qué es lo que pagamos cuando compramos estos productos, como la carne, la leche y el pan, que son productos básicos que están generalmente siempre en la mesa de los argentinos. Este trabajo, como te decía, tenemos en cuenta estos tres productos y lo analizamos desde la producción primaria hasta que el producto final llega a la góndola, es decir, que llega hasta la mano de los consumidores. Por ejemplo, en el caso de la carne, que es uno de los productos que hablábamos recién, ahí tenemos que la cría, por ejemplo, es el eslabón que mayor participación tiene en el precio final, porque nosotros del precio lo desglosamos para ver quién participa en qué medida, ¿sí?, dentro de los actores de la cadena. Entonces, como te decía, la cría representa el 30%, por ejemplo, que es la etapa más costosa de toda la cadena, ¿sí?, la que mayor costo. A ver. Estamos hablando con Natalia Ariño, economista de FADA, de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo Argentino. Se cortó un poquito el audio, ya lo restablecemos. Y vamos viendo en pantalla el flyer que habla sobre la mochila en nuestras compras. ¿Qué es lo que pagamos cuando pagamos lo que compramos? Y fundamentalmente este estudio, este informe que se dio a conocer hace muy poquito por la gente de FADA, que hace el desarrollo con el producto de lo que es pan, la carne, ¿no?, y la leche, que son productos básicos de la canasta básica familiar y que sufren aumento. Por ejemplo, en el caso del pan, se multiplica por 7, ¿no?, el precio de lo que es el pan. Ahora sí, Natalia, te volvemos a escuchar. Estábamos tratando de restablecer el contacto. Ahora sí. Sí, se cortó justo. Bien, ahí veo que están hablando del pan, que se multiplica por 7 desde que el trigo sale del campo hasta que el pan llega al mostrador, ¿sí?, para que todos podamos comprarlo. Bueno, ahí en el medio ese precio se va multiplicando porque existen diferentes costos, por ejemplo, existen impuestos, existe también la rentabilidad de cada uno de los eslabones que a través de cada una de las etapas se van sumando hasta conformar el precio final que todos pagamos, ¿no? Y ahí vemos que el 22% del precio del kilo de pan que nosotros pagamos son impuestos, que esto es aproximadamente unos 29 pesos. Claro. Y a la vez esos impuestos se desglosan en nacionales, en provinciales, en municipales, ¿no? Pero es Claro, así alta la es. carga tributaria. Y sí, considerando que son productos de primera necesidad y que cerca de la cuarta parte del precio que nosotros estamos pagando por esos productos son impuestos, la verdad que sí, nosotros consideramos que es alto, pero principalmente por esto, porque son productos de primera necesidad, tanto el pan, la carne y la leche, en donde, bueno, por ahí quizás personas con menores recursos son los que más gastan en este tipo de productos también. Y lo mismo, estabas hablando recién de la carne, lo mismo con la leche, Sí. tratando de desglosar qué es lo que pagamos cuando pagamos el precio. Sabemos que cuando sale del tambo, la leche tiene un costo y después se va incrementando en medida que se va industrializando, lo que es la parte de la intermediación, hasta que el consumidor paga el precio final. Bueno, ahí se produce el mayor incremento del precio, ¿no? Claro, ahí vemos un salto, por ejemplo, desde la leche cruda, que sale del campo, del tambo, hasta que el sachet de leche, por ejemplo, llega al almacén de tu barrio o llega al súper, ese precio se triplica.
Pero bueno, se triplica porque en el medio, es como decíamos recién, hay muchos intermediarios, hay muchos eslabones y actividades que intervienen en su producción. Por ejemplo, del precio de un sachet de leche, que pongámosle un precio 67, 70 pesos, por ejemplo, el 35% de ese precio está explicado por la parte primaria, ¿sí? Ahí tenemos en cuenta los costos y el resultado económico que tiene la etapa primaria. Y después se le adicionan los costos de la industria, por ejemplo, que participa en un 33% del precio de ese sachet que nosotros pagamos, el comercio un 6%, ahí vemos una diferencia importante respecto a los otros eslabones, porque bueno, en nuestro análisis nos dio que en este caso, cuando se analiza particularmente el sachet de leche, da pérdida, porque es considerado que el sachet es un producto gancho, un producto de venta masiva, que incentiva que los consumidores compren otros productos de la cadena láctea, como por ejemplo los quesos, los postrecitos, dulce de leche, que esos son productos que tienen un mejor margen y que, bueno, permiten compensar por ahí la pérdida que se tiene con el sachet de leche en particular. Y después, los impuestos, en el caso del sachet de leche, representan el 26% del precio, es decir, un poco más de la cuarta parte del precio que estamos pagando por el sachet de leche son impuestos. Y al igual que en la carne, son impuestos nacionales, estos son impuestos a las ganancias, al IVA, impuestos a los créditos y débitos, por ejemplo, los impuestos provinciales, para no extenderme, no los voy a detallar, pero también están los impuestos municipales, que se cobran a lo largo de toda la cadena y que los terminamos pagando en el precio final también, que están representados por ese 26%. Claro, y recién describías, bueno, la situación de la carne. Si mal no recuerdo, el kilo está, por ejemplo, en 550, de los cuales 150 pesos son impuestos. Desde FADA, el enfoque tiene que ver, a ver, con cómo se podría mejorar eso. Porque escuchaba el informe, lo leía, y no es una cuestión de precios lo que ustedes plantean, sino la desvalorización de nuestra moneda, ¿no? La emisión permanente, la falta de confianza, bueno, una cadena de cuestiones macroeconómicas. Entonces, ¿cuál sería la alternativa para que el gobierno se comprometa e instrumente herramientas que realmente se noten en el consumo y en la llegada, en la accesibilidad de estos productos de primera necesidad? Bien, ahí hago un paso anterior que vos decías, la composición del precio de la carne. En la carne, por ejemplo, del precio final, el 28% son impuestos. Por ejemplo, en un kilo de 530 pesos, quizás un poco más, 600 pesos, ahí estamos pagando en impuestos en torno a 150 pesos o un poquito más. Entonces, bueno, ahí vemos que el Estado es un socio más de la cadena, digamos, está al mismo nivel de lo que es, por ejemplo, la etapa de la cría, que como yo les comentaba hace un rato, es la etapa más costosa de producir porque por lo menos te lleva 2 años como mínimo tener terminado el ternero, que es el producto que sale de este eslabón, para poder ingresar a la etapa siguiente y seguir con el proceso de producción y poder tener el kilo de carne en la carnicería. Digo, a mí me parece por ahí que tratar de ver hacia adentro de las cadenas, ver cómo se pueden redistribuir o ver de qué forma se pueden reacomodar estos tributos, por ejemplo, que pagan todos los actores de la cadena e incluso los consumidores finales, yo creo que sería un punto importante a tener en cuenta, porque de nuevo, si la cría es el 30%, feedlot es el 27% y los impuestos es el 28%, digo, es un socio directo que si lo ponemos en términos de, por ejemplo, el riesgo que tiene, si por ejemplo lo consideramos como un socio más, el Estado está presente, pero por ejemplo no tiene el riesgo que tiene el criador al momento de criar el animal y tener el riesgo de precio, que no sabe a qué precio por ahí lo va a poder vender el ternero, o el precio que va a tener los insumos, el filotero el mes que viene. Digo, son cuestiones que por ahí podrían ayudar a revisar la estructura de impuestos dentro de la cadena cárnica. O sea, no levantar, o sea, no desgravar de impuestos estos productos, pero sí revisar por ahí los porcentajes. ¿Eso se plantea desde FADA? No, en realidad revisar la estructura, ver cuál es la participación que tienen los impuestos en cada una de las etapas, si está bien, si corresponde, si hay desfasajes o no. Yo creo que eso, hacer una revisión hacia dentro de la cadena, podría sumar.
Por ejemplo, leí en el informe que ustedes cuando desglosan el precio del pan, la mayor cantidad de impuestos o los costos aumentan muchísimo en la etapa de cuando el trigo ya llega a la panadería, ¿no? Cuando se empieza, el valor agregado se denomina cuando se empieza a incorporar todo lo que va en torno a lo que significa tener una panadería, los impuestos, los costos, la fuerza de trabajo, para mejorar ese producto que en realidad salió desde el campo siendo trigo, después se transforma en harina y después toda la etapa de industrialización. Ahí se podría tratar de incentivar como gestión de políticas públicas un menor gravamen en los impuestos en esa parte de la industrialización, hablando de pan y extrapolándolo al tambo o a lo mejor a los frigoríficos. Hay particularmente lo que vos mencionas del producto del pan. Lo que sucede es que a lo largo de la cadena tenemos varios actores y varias actividades que son bastante distintas entre sí. No es lo mismo la producción primaria del trigo, por ejemplo, que la producción de harina en el molino, que la producción de la panadería. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando nosotros vemos la gráfica, que ahí está en pantalla, vemos que del precio final el 60% es la panadería. Y es un número que asusta, que uno dice, ¿por qué tan alto? Y en realidad lo que sucede en la panadería es que hay una fusión de dos actividades en una, ¿sí? En donde no solamente está la parte de la producción del pan particularmente, sino también después la distribución y la venta minorista. Y además es la etapa en donde se hace el mayor salto de los costos. ¿Por qué? Porque tiene una estructura de negocio totalmente distinta a lo que es el molino o la producción primaria. Tiene otros costos como por ejemplo servicios, alquileres, Claro. tiene un costo muy importante en personal, lo que vos decías, la fuerza de trabajo. De hecho, el principal costo que tiene una panadería es su personal, porque es una producción, es un negocio, mejor dicho, en donde se requiere de una producción artesanal, en donde el maestro panadero y las personas que trabajan con él tienen que estar pendientes de la producción, y eso también se transforma o traslada en costos. Y además los costos unitarios que tiene de producir pan son mucho más altos que el costo unitario de producir harina en un molino o incluso trigo en la producción primaria. No sé si con esto respondo tu pregunta, pero bueno, incorporo una cosita más que tiene que ver con el tema de los impuestos. Ahí estábamos viendo en la gráfica que en el caso del pan, los impuestos representan el 22% del precio, que esto es, considerando un kilo de pan en 135, 140 pesos, es aproximadamente unos 29 pesos de impuestos que estamos pagando por cada kilo de pan que compramos. Claro. Bueno, y para ir cerrando, quiero volver sobre uno de los temas que plantea Fada, y esto de que, está bien, ¿qué pasa cuando pagamos el precio que pagamos? Pero el problema no es el precio, sino, se plantea desde Fada en este informe, ¿no?, la desvalorización de la moneda. ¿Cuál sería la alternativa en esto de gestionar políticas públicas desde Fada y proponer políticas públicas para mejorar la accesibilidad y sobre todo en materia alimenticia? Bien, bueno, como vos decís, concordamos en que por ahí el problema no es en sí los precios, porque siempre el problema es el precio o de la leche, o es el problema de la carne, o es el problema de los combustibles o del dólar, sino que eso termina siendo una consecuencia y que hay problemas de base que quizás no están siendo atacados y que por ahí son más atacados a través de programas de precios máximos o de acuerdos con la carne para tratar de contener, contener estos precios, pero que bueno, quizás una de las soluciones, porque capaz son muchas, pero bueno, es tratar de ver realmente cuál es el problema inflacionario que tenemos. Hoy por hoy tenemos un déficit fiscal muy importante en donde se está tratando de, por medio de la emisión monetaria, tratar de salvar ese déficit, pero que en realidad no es la solución, sino que trae el problema aparejado, por ejemplo, de estos aumentos de precios, de esta inflación, y que realmente es una espiral que nunca termina. Entonces, bueno, tratar de revisar las políticas macroeconómicas que estamos llevando adelante como país para ver de qué forma se puede disminuir estos problemas. Bien, dejar de usar los paliativos temporales y fijarnos con la cuestión de fondo, ¿no? Arremangarse. Natalia, muchas gracias por el contacto con Punta AM. Muchas gracias.
No, por favor, muchas gracias a ustedes y saludos a todos. Gracias. Economista de FADA, Natalia Ariño, en contacto con Punta La M, luego de este informe presentado en el desglosamiento de precios, ¿no?